está? Buenas tardes, profe. Muy bien, ¿y usted? ¿Cómo está? Bien, bien, le cuento. Bien, afortunadamente. Ahí, prepare clases, le cuento. Claro, profe. Pero ahí vamos. Qué bueno, profe. Me alegro Sí, mucho. vale. Antes de comenzar la clase, quiero informarles, pero bueno, esperemos que entren más sobre, porfa, ¿vale? Me hacen acuerdo ahorita, es sobre la parte de la asistencia, ¿vale? Ahorita mismo van 34, esperemos que entren todos para informarles eso. Van 44. No, hijo, es acá. Qué raro. Ya. Bueno, chicos, una preguntita. ¿Ahí están viendo ustedes esa pantalla? Una pantallita de OneNote. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, vale. Okay. Sí, profe. Vamos a mirar cómo nos va. Voy a tratar, siempre estoy en la búsqueda de pues, las mejores herramientas con las que podamos interactuar con el objeto de que pues nuestro aprendizaje sea lo mejor posible, ¿vale? Esa es como la idea. Bueno, entonces chicos, háganme un favor. Bueno, primero hablemos un poquitico. Respecto a las clases, ya están 51, entonces comenzamos con ellos. Les informo pues que estamos grabando en este momento. Un saludo para todos, señores. Damos comienzo a esta asignatura, Fluidos y Termodinámica. Y antes de comenzar en sí la parte teórica de nuestro tema actual, quiero informarles pues que con respecto a la asistencia, pues yo sé que ustedes son un grupito bueno, sí, bastante bueno, la verdad, muy juiciosos, muy responsables, muchachos, y eso se los tengo que reconocer, ¿no? La verdad, chévere, me gusta el compromiso que han tenido ustedes con las dos asignaturas, es bien interesante, me agrada que están como conectados con el cuento y chévere, muchachos, porque eso también para uno como docente es bastante satisfactorio, ¿no? Y la verdad motivante. De mi parte, por lo menos, eso hace que a veces yo le dedique más tiempo del que realmente debo dedicarle. Por eso algunos se han comunicado conmigo a las 8, 9, incluso anoche por ahí miré unos mensajes, creo que eran las 10, 10 y media, pero no me importa, muchachos, si los veo que realmente están en el cuento, ¿no? Eso está muy bien. Verá, les quiero comentar de manera general. No lo voy a hacer esta semana, pero yo creo que desde la próxima tal vez ya lo haga. Hay dos maneras para llamar lista, o tres maneras, pues digamos, en términos generales, para llamar a lista en este tipo de espacios virtuales. Una de esas, ¿sí? Es a través de una extensión que tiene Meet, ¿no? Que es automática. Ustedes no se dan cuenta y se les está llamando lista, ¿cierto? O sea, es automática. Yo lo único que tengo que hacer es pasar el archivo del llamado de lista, ¿cierto? Meet llega y automáticamente detecta quién está entrando, ¿cierto? Quién sale y toda la cosa. Entonces, dependiendo del momento en que yo le dé el archivo, ¿cierto? Él llega y me lo pasa a Google Excel, ese Excel compartido,
y de ahí yo ya tengo, ahí bien chévere, ¿no? Le aparece con fecha y toda la cosa, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues yo me podría ir dando cuenta así. La otra forma es yo mismo crear unos archivos de tipo Google Form que ustedes los manejan, ¿cierto? Y también, ¿no? Eh, pasárselos en algún momento de la sesión de trabajo para que ustedes lo llenen automáticamente, pues y el que no lo llene es sencillo, pues ahí me doy cuenta quién lo llenó y quién no y ya. ¿Listo? Y la otra, pues sencilla, ¿no? Digo, por favor, señores, al final de la clase o en algún momento necesito que me coloquen sus nombres. ¿Ok? Entonces, eso como está grabando, como ustedes se dan cuenta, mira, ahí está grabando, entonces automáticamente yo tengo mi lista. ¿Listo? Entonces, no sé cuál de esos tres voy a emplear, ¿listo? Pero voy a ver. Igual, señores, esto vamos a mirarlo, ¿listo? Lo importante, pues, no me interesa tanto como hacerlo por el requisito, ¿cierto? Sino más bien lo voy a hacer es con el ánimo de mirar, es cuántos que están matriculados están aquí en la materia, porque yo me quiero meter como por ese lado, ¿ya? Igual yo sí estoy viendo que están viniendo todos, no digo ni el 90, sino todos, el 100%, mira, hay 56 estudiantes, y efectivamente eso es. Si no, el problema, muchachos, es para aquellos que no se han matriculado, porque ahí en ese sentido me puedo fregar yo, ¿sí? Ya nos han repetido más de 4 veces, tal vez, que es importante que solamente estén las personas que están matriculadas, ¿listo? Entonces, pues a mí me da pena, ¿no? Tener que de pronto llegar y decirle, ejemplo, José Luis, hágame el favor, qué pena, José Luis, por más que quiera usted estar aquí, pero esa, como usted no está matriculado, la figura de asistente no existe, no lo puedo dejar entrar, ¿vale? Eso no quisiera hacerlo. Entonces, desde ese punto de vista, lo voy a hacer con ustedes. Repito, no sé, lo haré unas pocas veces, muchachos, ¿vale? Porque yo estoy viendo que hay bastante compromiso, ¿ya? Y las personas que faltan, me he dado cuenta que efectivamente lo hacen porque hay problemas de fuerza mayor y me lo han demostrado, ¿no? Creo que hay 2 estudiantes en este momento, si no estoy mal, que no están o están ahora, pero no van a estar en la próxima clase, porque, por ejemplo, hay un apagón por allá por el Alto Putumayo. Entonces, y me lo demostraron, entonces, ¿sí me entienden? O sea, no hay ningún inconveniente en ese sentido. Pero, pues sí les dejo como esa inquietud, esa información ahí para que la tengan presente por si de pronto alguna cosa más adelante, ¿vale? Como les digo, cuando pues uno se da cuenta, ¿no? Y me he dado cuenta pues de que ustedes sí están como motivados acá en las 2 asignaturas, muchachos, y eso pues suficiente, yo creo que con eso no hay necesidad de ponerme a estar llamando lista así porque así. Solamente quiero cumplir con ese requisito que me están exigiendo y ya, ¿vale? Bueno, señores, entonces ahora sí vamos a dar inicio a nuestra asignatura. Entonces, porfa, Luisa, tenga la amabilidad, me repite lo último que quedamos la clase anterior. No lo puedo hacer. Luisa, Profe, quedamos en... El micrófono apagado, creo, Luisa. ¿Me escuchan? vale, Quedamos listo. en el ejemplo que Coménteme. estábamos en los ejemplos de los carros, del aceite y lo último que vimos, pues nos mencionó un aceite o algo de la autocidad, que era la capacidad de adherirse a las paredes, profe. Listo. Ok, le agradezco mucho, muy amable. Y dijo que nos Bien, iba a recordar acerca de pues, tener ¿qué es? El fundamento claro de esfuerzo y de presión, por lo que tenían como las mismas fórmulas. ¿de qué, perdón? Ya. ¿Esfuerzo y presión? Sí, profe. Apuntémoslo aquí. Si queríamos tener bien los conceptos, pues que le preguntáramos, porque como tenían la misma... Sí, muy bien. Sí, las mismas unidades. Vale, ok, le agradezco mucho, muy amable. Entonces vamos a trabajar sobre eso. Bueno, listo. Ahorita tocamos este temita que acabé de apuntar aquí. ¿Listo? Esfuerzo y presión. Ahorita lo tocamos. Bueno, entonces, ¿aló? Bueno, Sí, profe. ¿sí? ¿Me iban a decir algo?
Ah, no, profe, de que sí, Ah, vale, vale. Listos. Entonces, ¿qué les comento? Relacionado con la parte de los aceites, pues, volviendo un poquito a la parte de la viscosidad, ¿cierto? La viscosidad, ¿cierto? Entonces decimos, pues, que esa viscosidad ayer habíamos dado ya el concepto de viscosidad y decíamos que la viscosidad es la propiedad que tienen algunos fluidos, no solamente los aceites, sino en general los fluidos, todos los fluidos, la capacidad, es la propiedad que tienen los fluidos de oponerse, ¿cierto?, al movimiento de los mismos, de internamente sus moléculas oponerse al movimiento, ¿cierto? Al movimiento como tal del fluido, ¿cierto? La capacidad que tienen las moléculas internas del fluido de oponerse, ¿cierto?, a su movimiento. Eso es la viscosidad como tal. Entonces habíamos hablado ayer, pues había como bastante inquietud en relación con los aceites que se utiliza, por ejemplo, en la parte de los vehículos. Entonces decíamos que los vehículos, pues, utilizan, en un vehículo, señores, ustedes pueden encontrar diferentes tipos de aceites, ¿no? Diferentes. Hay aceites para motor, hay aceites para la caja de transmisión, en fin. ¿Y cuál es el objetivo de todos ellos? ¿Cierto? De que estén cumpliendo varias funciones, no solamente, señores, que estén separando las dos piezas como tal, ¿cierto? Por ejemplo, aquí, ¿no? Esta pieza que esté separada de esta otra que también está en movimiento, supóngase que eso se está moviendo de arriba hacia abajo, igualmente esta, ¿cierto? Se está moviendo de arriba hacia abajo. Entonces, el objetivo no es solamente, el objetivo de los fluidos no es solamente que me esté separando estas dos piezas, ¿cierto? Sino que adicional a esto, vamos a hacer un poquito más grande esta parte aquí. ¿Listo? Entonces, sino que adicional a eso, señores, me esté cumpliendo con funciones como, por ejemplo, refrigerar, ¿cierto? Refrigerar las dos piezas que están en contacto, ¿no? De una u otra manera, estas dos piezas, ¿cierto? Están en contacto. Entonces, el objetivo es que esté refrigerando, ¿cierto? Es decir, que esté absorbiendo ese calor que se produce internamente, permitir que para esa función se mantenga, ¿cierto?, adherida a esta pared. Eso tiene un nombre técnico y eso se llama untuosidad, ¿cierto? La característica que tienen los fluidos de adherirse a una pared, ¿no? Otras funciones que, por ejemplo, ese fluido que usted esté utilizando para separar esas dos piezas no me vaya a causar efectos negativos a las piezas. ¿Cómo así? Por ejemplo, que no me vaya, por ejemplo, a oxidar esta pieza. Por ejemplo, el agua yo la podría utilizar, ¿no es cierto? Pero ¿cuál sería el problema del agua? Que el agua, primero que todo, tiene una muy baja viscosidad en comparación con el aceite. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando esté frío, esa agua se va a ir hacia abajo, ¿cierto? Y se va a depositar acá abajo en un recipiente que tienen los motores. ¿Listo? Entonces no me serviría desde ese punto de vista. Dos, ¿qué tanto se pegaría a este recipiente? Muy bajo, casi nada, ¿cierto? Otro problema. Tres, esta agua me causa a mí oxidación. Si me causa oxidación, ¿qué va a pasar? Pues mire, va a llegar y va a empezar a dañar todo este material y al dañarme este material, pues ya no me va a funcionar bien estas dos piezas que están aquí, de las cuales yo estoy hablando, ¿cierto? Entonces, un aceite, señores, si hablamos ya específicamente de los aceites que se trabajan para motores, tienen que tener varias características, ¿cierto? Varias características. Otro, por ejemplo, que no me produzca, perdóname un tico, que no me produzca, por ejemplo, hollín o carbón, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si me produce eso, pues voy a tener problemas más adelante. Con esta parte, ahorita acabo con esa parte que es bien importante que ustedes la conozcan. Coménteme, compañerita. Profe, yo tengo una duda. Es que en anterior que estaba hablando lo de los carros, que por ejemplo, Hábleme cuando durito. ¿ya me escucha, profe? Sí. Allá.
Ya, Se estaba diciendo que cuando se prenden los carros es el mayor desgaste, por lo que el aceite pues tiene como que tiene que hacer menos peso para poder subir, según lo que entendía. Pero me pregunto, profe, ¿por qué se vuelve así como bien viscoso? Porque, o sea, cuando uno le echa el aceite al carro no es como un líquido normal, como digamos especie de agua, pero porque ya estar en el carro después de utilizarlo y cuando está frío, usted dice que está como más pegajoso. mm, a ver, no te entendí bien, a ver, ¿cómo es la pregunta? Tú Es dices que que, el aceite cuando uno lo compra como un líquido normal, digámoslo, agua, pues lo que he visto yo, no es bien viscoso. Pero usted dice que ajá, cuando se va a prender el carro, ahí como está tan, tan extenso, le cuesta subir. Entonces, ¿por qué se sí, vuelve así si cuando uno lo compra es bien líquido? ya, 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 ya. Verá, ¿no? Una cosa bien importante es la siguiente, ¿no? ¿Qué hacen a veces algunos mecánicos, la gente que hace las reparaciones de los carros, ¿no? Ellos llegan y cogen con el dedo, ¿sí? Sencillamente cogen con el dedo y cogen el aceite y dicen, vea, está muy delgado, dicen ellos, ¿cierto? Y ya. Eso la verdad no es un indicativo, ¿cierto? Como para decir, mire, ha bajado la viscosidad del aceite. No, ese no es un indicativo. Ellos lo hacen empíricamente así, pero no lo están haciendo bien. La verdad es que ellos se pueden equivocar muy fácilmente con eso. ¿Listo? Respecto a lo que está preguntando Luisa María, eh, esa viscosidad que usted mira en el aceite cuando usted llega y vierte el aceite de un depósito al motor, a donde lo vaya a utilizar, ¿cierto? Esa viscosidad que usted ve ahí que aparentemente parece que no fuera muy elevada, es suficiente, ¿cierto? Para que el motor tenga que hacer una fuerza bien grande, ¿cierto? Para poder subir ese aceite pues por todas las paredes donde tiene que subirlas y todo el cuento. No sé, verano, por aquí hay un grupito que incluso hoy estaba hablando conmigo sobre la parte de viscosidad. Yo les propuse que me hicieran ahí un experimento, ojalá pues, quieran hacerlo, ¿cierto? Porque con ese, por ejemplo, usted se va a dar cuenta de esa situación. Observe lo siguiente, mire, si usted coge un recipiente y mete un eje que tenga unas paletas, ¿cierto, Luisa? Unas paletas, ¿cierto? Lo mete ahí dentro del recipiente, llámese agua, llámese aceite, lo que usted quiera, y le coloca un hilo, ¿cierto? A ese eje, ¿no? Y ese eje, verá, no se lo voy a dibujar aquí, solamente para que me entienda, ¿cierto? Lo tenaz que es la parte de la viscosidad, ¿no? Vamos a imaginar esto, miren. Tenemos ahí un recipiente, ¿cierto? Lleno de un fluido, ¿cierto? Este es el fluido. Y vamos a colocar aquí un ejecito, ¿cierto? Ahí. Y entonces a este eje le vamos a colocar, por ejemplo, lana, ¿cierto? Lo que usted quiera, le vamos a amarrar lana aquí, ¿cierto? Y por acá, ¿cierto? Le colocamos una carga, un peso, ¿listo? Vamos a imaginarnos primero que esto es agua, ¿no? Y usted empieza a contabilizar cuánto tiempo tarda en bajar este peso una determinada longitud, la que usted quiera, ¿cierto? Ahora, luego cambia este fluido y ya no hablamos de agua, sino que hablamos de aceite, por ejemplo, ¿listo? Entonces llega y lo llena de aceite, de un aceite el que usted quiera, ¿cierto? Y hacemos el mismo experimento y se va a dar cuenta usted que, verá, entonces, ojo, perdón, aquí se me olvidaba una cosa, este eje aquí adentro, ¿cierto? Aquí adentro va a tener unas paletas, ¿cierto? Unas paleticas aquí.
Entonces, en el momento en que empiece a desenrollarse, mire, como esto tiene que girar, en el momento en que empiece a desenrollarse esta lana o pita o, bueno, lo que usted quiera llamarlo aquí, ¿cierto? Por el efecto del peso que está aquí, ¿cierto? Estas paletas tienen que vencer la viscosidad que se presenta dentro de este fluido, miren. ¿Sí? Entonces, esa fuerza que está aquí, llámese fuerza, esfuerzo, lo que usted quiera llamar, que está aquí adentro, ¿cierto? Producida por esa viscosidad, va a ser bien diferente dependiendo de los fluidos. Y como le digo, así usted no lo crea, pero así sea ese aceite tan delgadito como usted lo ve, o aceite de cocina, ¿cierto? Esa fuerza que va, por ejemplo, a vencer estas paletas que yo acabo de dibujar aquí, es bastante grande. Mucho más considerando que el motor que estamos hablando nosotros de un vehículo es hermético. ¿Eso qué quiere decir? Que no está en contacto con la atmósfera, ¿ya? Y que los espacios que hay, ¿cierto? Mire, estos espacios que hay entre el cilindro y el émbolo son espacios sumamente pequeños. Estamos hablando de micras, ¿cierto? El espacio que existe, por ejemplo, entre un cilindro y una, ¿qué se llama? Y un émbolo, más o menos es del orden de 0,025 milésimas de milímetros. Son espacios sumamente pequeños. Entonces, imagínese para que pueda ascender ese fluido por allá. Es altísimo. Y lo que le digo, como eso está herméticamente sellado, la presión que hay dentro del motor es una presión alta, ¿ya? Entonces, por eso es que a pesar de que se mira que de pronto no tiene mucha viscosidad, pues es un esfuerzo grande para el motor. ¿Listo? Espero que le haya podido resolver la inquietud, Luisa. Sí, profe, gracias. Profe, no sé si fue la única, se me fue la pantalla, o sea, está negra la pantalla. No sé si fue la única. ¿Cómo? ¿Está compartiendo pantalla ahorita, profe? No se ve nada, profe. Está negra la pantalla, profe. Está en negro, profe, la pantalla. Ahí sí ya. Ahí ya. Ah, ya, de pronto es porque me salgo para verlos a ustedes. Bueno, listos. Ok, entonces listo, ¿no, señores? Continuamos, ¿listo? Sí, profe. ¿Sí, no? Vamos. Ok. Bien, señores. Ok. Entonces estábamos hablando eso, que existen entonces, lo que le comento, son muchas las propiedades que hay que tener en cuenta cuando uno va a seleccionar un fluido, ¿no? En este caso, por ejemplo, un aceite. Entonces, por ejemplo, colocarle un aceite a dos piezas que estén en movimiento no es llegar y decir, ah, no, como es aceite, entonces yo le voy a colocar aceite de cocina. Al fin y al cabo es aceite. O le voy a colocar el aceite 3 en 1 porque es aceite. No, señores. ¿Ya? Eso tiene su conocimiento. Eso no es llegar allá y colocarle cualquier aceite. O no. Entonces lo importante es que tenga una viscosidad alta. Entonces le voy a colocar grasa, pues mejor. Porque después una grasa tiene una viscosidad altísima. No, señores, no es así la cosa, ¿listo? La cosa tiene más fundamento, es mucho más profundo que eso. Hay que analizar todos esos efectos para evitar cometer un error. Pues imagínense que se llegue a dañar un motor de esos, ¿cuánto vale? 3, 5, 7 millones, ¿cierto? Dependiendo del vehículo, dependiendo de la marca y todo ese cuento, ¿no? Entonces, eso no es así de sencillo. Y hay muchas veces que, por eso, miren, a los motores, al igual que a las personas, ¿cierto? Hay que llevarles una hoja de vida. Cuando usted va al hospital, en el hospital o en el centro médico, bueno, lo que sea, ¿cierto? Ahí tienen un historial. Yo no me acuerdo cómo se llama eso, pero tienen un historial en donde cada vez que usted vaya le dicen, bueno, su cédula, lo que sea, y ahí aparece, ah, usted vino la vez anterior por tal razón, por esto. Bueno. En el caso de las máquinas en general, es algo muy parecido, ¿cierto? Debe tener todo motor, debe tener un manual, ¿cierto? Un manual en donde aparezca ahí también, ¿cierto? Una hoja de vida, ¿no? Una hoja técnica, donde aparece, dice, por ejemplo, el aceite que se está utilizando para este motor, ¿cierto? Es un aceite 10W, por ejemplo, 40. ¿Cierto? En el caso de la transmisión, que son los piñones, ¿cierto? En la transmisión, ¿cierto? Tenemos que es un aceite 40W50. Me estoy inventando estos números, ¿listo? Y entonces, usted, ojo, señores, verán, verán esta parte, ¿no? Dice, el motor dice que es un aceite 10W40 marca móvil, por decir algo, ¿cierto? Marca móvil, ¿ya? Pues si aquí aparece esta marca, señores, yo les recomiendo, por ejemplo, que sigan utilizando este. No que utilicen, por decir algo, Shell, ¿cierto?
Ojo, estoy hablando solamente de ejemplos de marcas que aparecen en el comercio. ¿Por qué? Porque puede existir la posibilidad que este Shell tenga una propiedad bien chévere, que es ¿cuál? No me acuerdo el nombre técnico, pero se refiere a esto, que sea una propiedad limpiadora, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que limpiadora. Quiere decir, ¿cierto? Que este aceite, a medida que va haciendo todo el ciclo de refrigerar y volver otra vez aquí al tanque y vuelve otra vez y hace todo su trabajo, este aceite pues se va a ensuciar, pero si el aceite como tal tiene esa característica de limpiar, ¿cierto? Y toda la cosa, él va a llegar y toda esa mugre, ¿cierto? No se queda dentro del aceite, sino que esto se va evacuando. Pero hay aceites, por ejemplo, ¿cierto? Que no tienen esa característica. Entonces, ¿qué va a pasar? Cada vez que se forma ese hollín, ese carbón y toda la cuestión, ese carbón se va pegando, por ejemplo, imaginémonos aquí. Aquí, ¿cierto? Se va pegando aquí, ¿cierto? Aquí, en la parte de arriba, ¿no? ¿Y qué pasa? Si usted, por ejemplo, utilizó este móvil y supongamos que este aceite móvil no tenía esa característica de limpieza, pues entonces esto se quedó acumulado por acá arriba. Cuando usted llegó y lo cambió, y ambos aceites tienen la misma característica, 10W40, pero lo cambió por un aceite, por ejemplo, Shell, supongamos, y este sí tiene esa característica limpiador, va a llegar ese aceite y empieza a sacar todo este carbono que aparecía aquí, ¿cierto? Que aparecía aquí, por ejemplo, en estas cosas que se llaman válvulas. No quiero profundizar mucho en esto porque pues son temas ya como muy profundos de otro campo, ¿cierto? Pero de manera general para que me entiendan. Entonces, ¿qué va a pasar, señores? Llegó este aceite muy bueno, ¿cierto? Y empezó a quitar, a evacuar todo ese carbono que había aquí. Uno dirá, uy, pues es mejor este. Claro que es mejor, ¿no? Pero siempre y cuando usted lo utilice desde el principio, desde que compró el carro, o si le hicieron un reajuste de motor, desde que le hagan el aceite de motor, ya siguió con este, entonces siga con este. Y perfecto, no hay problema. Pero si estando ya utilizando, por ejemplo, este aceite, ¿cierto? Que no tenía la característica, lo cambió por este, ahí es donde puede haber ese problema. Porque entonces ese aceite que limpia va a llegar y va a quitar todo esto. Estos son costras, señores, que por ejemplo pueden llegar y medir esas milésimas que yo le estaba comentando, la separación que existe, ¿cierto? Entre una superficie y otra. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que estos espacios, señores, están diseñados para que se mantengan en la distancia que el diseñador del vehículo dijo. Si se abren mucho estos espacios, señores, ¿qué pasa? Que llega el aceite, ¿cierto? Va a pasar con mucha tranquilidad por acá, pero eso hace que se pierda potencia en el motor, ¿cierto? Que se pierda potencia y que haya mayor consumo de energía. Entonces, es gravísimo y se consume bastante aceite, porque todo ese aceite que estaba por aquí en este espacio, ¿cierto? Que es un depósito de aceite, todo este aceite que está por acá, pues se empieza a desgastar porque aquí se comienza a quemar y es cuando usted mira esos carros que empiezan a salir ese humo, un humo oscuro, un humo azul incluso en algunos carros dependiendo del tipo de combustible que utilicen y entonces esto pues es cosa pues peligrosa en el sentido de que pues primero usted, el carro ya no le funciona igual, ¿cierto? Ya no le funciona, ya pierde potencia, ¿no? Ya no anda lo que tiene que andar y el consumo de combustible pues es alto, lo que le digo, ¿no? Y entre más lo sigo utilizando así, pues más se le va a seguir dañando, se le va a seguir dañando. Entonces, el resumen de todo esto es que hay que saber qué tipo de aceite yo le debo echar a un vehículo, ¿no? Y repito, si ya está usted con una marca, así sea mala, sígala trabajando hasta que el motor haya la necesidad de hacerle un reajuste. Reajustar un motor significa volverlo a poner como si fuera nuevo. Lo que hacen es cambiarle, por ejemplo, el tamaño de estos cilindros que están aquí, que también se lo conoce como camisas, se le llama, a la parte que cubre el motor. La parte quieta, ¿cierto? Se llama cilindros o camisas, entonces lo que hacen ellos es cambiarle estas camisas y lo que hacen también es o arreglan estos pistones o también los cambian por nuevos, ¿no? Entonces, cuando está nuevo o cuando se le ha hecho ese reajuste, ahí sí puede usted seleccionar, decir, bueno, ¿cuál le doy?
¿Me voy con este o me voy con este? Repito, no estoy hablando de marcas, ¿listo? Cada marca pues tiene sus características. Solamente estoy haciendo, las traigo a colación como para que tengan ustedes como la idea. ¿Listo? Bueno, esto en términos generales. Ahora, ya dimos el concepto de qué era viscosidad. Entonces, muchachos, para que, porfa, yo les pido que algunas cositas sí las vayan copiando, las vayan teniendo en cuenta ya, porque no puedo copiarlo todo acá. Entonces, el concepto, primero que todo, la viscosidad debe ser claro que es una propiedad. Es una propiedad, ¿cierto? Que tienen todos los fluidos, ¿cierto? De oponer resistencia, ¿cierto? Al movimiento del mismo. Aquí dice movimiento, ¿cierto? Oponer resistencia al movimiento del mismo, ¿cierto? Ya por efecto de la misma fricción interna que existe entre las moléculas, ¿ok? La viscosidad, muchachos, se la simboliza con la letra griega mu, que parece una U, ¿cierto? La viscosidad se la representa con esta letra griega. Y se la conoce normalmente como viscosidad simplemente, como viscosidad absoluta o también como viscosidad dinámica. ¿Cierto? Así se la conoce a mu, que es la viscosidad. ¿Listo? Y repito, es una propiedad, así como la densidad y toda la cuestión es una propiedad. ¿Vale? Bien, pues existe, bueno, miremos las unidades, entonces hablemos de las unidades. En el sistema internacional, ¿cierto? Y en el sistema inglés, USCS. ¿Ok? Ahí tenemos. Perdón, aquí me hace falta otro sistema, que es el sistema CGS. Profe, ¿pero ese sistema no es obsoleto? Sí, pero en el caso de la viscosidad todavía se la utiliza porque en este sistema de pronto es el mejor sistema, ¿cierto?, para manejar los valores de la viscosidad. Entonces, en el caso de la viscosidad, todavía se utiliza el sistema CGS, ¿ok? Bien, entonces, hablemos un poquitico. ¿De dónde salen las unidades? ¿Cómo encuentro las unidades? Pues como habíamos visto ayer, hay una ley que se llama la ley de la viscosidad de Newton que dice que tau, ¿cierto?, es igual a mu, ¿cierto?, por delta B sobre delta Y. Entonces, de aquí despejemos mu, o sea, la viscosidad, y decimos que mu va a ser igual a ¿qué? A tau por delta Y, ¿cierto?, sobre delta B. ¿Ok? Si queremos mirar qué unidades tiene esto, pues lo primero que debemos hacer es saber qué unidades tiene cada uno de estos factores que está aquí. ¿Listo? Entonces, decimos, por ejemplo, tau. Tau es un esfuerzo. Los esfuerzos están dados en unidades de fuerza sobre unidades de área. Por ende, decimos que la fuerza en el sistema internacional está dada en Newton y el área en metros cuadrados. ¿Listo? A esto ya sabemos que se le conoce como Pascal. ¿Hasta aquí vamos bien, señores? Sí, profe. Bueno. Profe, ¿podría repetir esa parte, por favor? Sí, estoy diciendo que el esfuerzo, señores, esto que se llama tau, esfuerzo cortante, ¿cierto? Como todo esfuerzo, señores, se mide en unidades de fuerza sobre unidades de área. ¿Listo? Entonces recuerden, cada vez que yo me refiera a las unidades, coloco mi variable entre corchetes. Y entonces, ¿cuáles son las unidades de tau? Pues son unidades de fuerza, son unidades de área. Unidades de fuerza en el sistema internacional son Newton y el área en el sistema internacional metros cuadrados. ¿Listo? En el mismo sentido, si hablamos de tau en el sistema inglés, o sea, USCS, tenemos que la fuerza está dada en libras, ¿cierto? Y el área está dada en pulgadas, ¿ok?
Entonces, aquí estamos viendo ya los dos sistemas, ¿ok? Bien, ahora, delta Y, ¿qué es delta Y? Como lo vimos ayer, delta Y es el espacio, la separación que hay entre láminas de fluido. No sé si se acuerdan ustedes de este grafiquito que yo hice aquí. Venga, solamente lo voy a dibujar un ratico, pero lo voy a borrar este. ¿Se acuerdan que yo hacía aquí una placa, hacía aquí otra plaquita, ¿cierto? Y en medio de los dos decía que había un fluido, ¿ok? Había un fluido y decíamos pues que este fluido se iba a desplazar en forma de láminas, ¿sí? En forma, mire, de láminas, de tal manera, ¿cierto? Que esta lámina que estaba aquí en contacto con esta placa iba a tener la misma velocidad. Esta lámina que estaba aquí en contacto con esta placa de aquí, dado que esta placa está quieta, pues iba a tener la misma velocidad de esta placa que está quieta, es decir, la velocidad iba a ser igual a 0, ¿ok? Pero decíamos también entonces que entre este pedacito y este pedacito, que se llama delta Y, iba a haber también en este cambio de longitud, iba a haber también un cambio de velocidad, ¿cierto? A eso se refiere el delta Y, mire, a este pedazo, y el delta B es el cambio de velocidad que hay entre esta parte y esta parte de aquí, ¿cierto? Ojo, entre esta partecita y esta parte de aquí, ¿ya? O entre esta parte y esta de aquí, o entre esta y esta de aquí, ¿listo? Es el cambio de velocidad y el cambio de posición entre dos láminas de fluido. Entonces, delta Y, pues, ¿cierto? Ese cambio de longitud lo vamos a representar, pues, como es longitud, en el sistema internacional en metros y en el sistema inglés en pies. ¿Listo? El delta B, como es una velocidad, ¿cierto? Lo vamos a representar en el sistema internacional en metros sobre segundo o en el sistema inglés en pies sobre segundo. ¿Ok? Y pare de contar. Entonces, teniendo en cuenta ya todo eso, ¿en qué unidades estaría dado mu? Entonces, revisemos aquí. Mu, tus unidades serían tau. Ya dijimos, en el sistema internacional sería, permítame chicos, me voy a hacer más abajo porque si no aquí... Bien, entonces ahora sí. Vamos a ver, mu. Entonces decimos, mu va a ser igual a tau, que es Newton sobre metro cuadrado, por delta Y, pero delta Y decimos que vale m, está dada en metros, ¿cierto? Y abajo tenemos delta B, pero delta B dice que está dada en metros sobre segundo. Mírela. ¿Y esto va a ser igual a qué? Entonces, mire, este m se va con uno de los que está aquí abajo y me queda arriba Newton sobre metro, ¿cierto? ¿Ok? Y abajo me queda metros sobre segundo, aplicando la ley de extremos por la ley de medios, ¿cierto? Entonces me queda arriba n por s sobre m al cuadrado. Pero nosotros sabemos qué es esto, mire. Esto es lo que se conoce como pascales por segundo. ¿Listo? Esas serían, muchachos, las unidades de la viscosidad dinámica absoluta o simplemente viscosidad. ¿Listo? Usted no debe grabarse esto así, pascales por segundo. Le recomiendo que se lo grabe, que la viscosidad tiene unidades, por ejemplo, de presión, ¿cierto? Por unidades de tiempo. ¿Sí? Si usted se graba eso así como le estoy diciendo ahora, va a tener una gran ventaja porque así puede encontrar las unidades sin necesidad de aprendérselas en cualquier sistema. Entonces, por ejemplo, si hablamos, esto sería las unidades en el sistema internacional. Entonces decimos aquí, mire, que mu en el sistema internacional tiene como unidades los pascales por segundo y en el sistema inglés, repito, ¿cierto?
si usted sabe esto, que son unidades de presión sobre unidades de tiempo, pues verifiquemos cuáles son las unidades de presión en el sistema inglés. Entonces, de presión o de esfuerzo, ¿no? Que es lo mismo en unidades, hablando de unidades, ¿cierto? Es lo mismo, ¿no? Entonces, en unidades, decimos que el esfuerzo en el sistema inglés, mírela, perdón, aquí me falta en el sistema inglés está dada en unidades de libras sobre pulgada cuadrada o también, chicos, ojo, libras sobre pie cuadrado. ¿Listo? Que esta es la principal unidad del sistema inglés. Libras sobre pie cuadrado. Entonces decimos, mire, la presión ya la sabemos, ¿vale? En el sistema internacional vale libras sobre pie cuadrado. ¿Listo? Por tiempo que está dado en segundo, en el sistema inglés también está dado en segundo. Entonces, ¿cuáles son las unidades de la viscosidad dinámica en el sistema inglés? Simplemente libras sobre pie cuadrado por segundo. ¿Listo? Eso es todo, muchachos. Bien. Y en el sistema CGS, que son las contracciones de centímetro, gramo, segundo. En el sistema CGS, también, ¿no? Mire, vamos a mirar esto. Son unidades de presión por unidades de tiempo. La presión es fuerza sobre área. La fuerza en el sistema CGS está dada en dinas y el área está dada en centímetros cuadrados, ¿cierto? Y el tiempo en los tres sistemas está dado en segundos. ¿Listo? Entonces, esas serían las unidades. Sin embargo, chicos, en el sistema CGS, a toda esa unidad que acabé de colocarles ahí, se la conoce de otra manera, tiene una contracción, ¿cierto? Ya les voy a decir cuál es esa contracción. Poise, profe, se llama. Poise, muy bien, eso es. Excelente, la confirmo aquí. Poise, efectivamente, muy amable. Gracias. Listo, entonces en el sistema inglés, señores, perdón, en el sistema CGS, a todo esto, señores, ¿cierto? Se la conoce con una sola palabrita como para que sea más fácil entenderla. Se la conoce como el famoso poise. Poise. Entonces, es más, muchachos, esta unidad se la utiliza hartísimo, señores, cuando usted, por ejemplo, le recomiendo, si quiere hoy mismo, vaya y mire si tiene en su casa un recipiente de aceite, pues el que lo utilicen para las motos, para echar aceite a las motos o aceite al motor, aceite al vehículo, y mire, en alguna parte de ese recipiente debe estar esta unidad, ¿cierto? Debe estar esta. ¿Ok? Se utiliza mucho esta, señores, o un submúltiplo, que es el famoso centipoise. Centipoise. ¿Qué será un centipoise, muchachos? ¿O a cuántos poise equivale un centipoise? A 0.01 ¿A un poise entre 1000? Al poise, ¿cierto? Mire, al poise, los dos tienen razón. Al poise, centi viene de 100, al poise dividido entre 100. Miren. ¿Sí se dan cuenta? Esto es. Entonces, repito, ustedes pueden ver en el recipiente y se van a dar cuenta de estas unidades, ¿ok? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Sí, profe. Vale, señores. Vale, porfa, si hay alguna inquietud, ¿vale? No se vayan a quedar callados, me comentan. Bien, señores, vamos a mirar. Me informan, voy a pasar ahorita. A ver, espérenme. Ah, no, continuemos, aprovechemos este espacio de aquí. Bien. Miramos esa parte, la viscosidad. Listo. Aprovechemos, señores, y miremos esa inquietud, ¿cierto?, que había aquí al principio, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el esfuerzo y la presión? Entonces, ¿son lo mismo? No. No sé, yo creo que ya les había hablado, pero no importa, volvamos a retomar esta cuestión, ¿cierto? Entonces, normalmente, señores, cuando se habla de presión, normalmente uno se refiere al concepto de presión
cuando se habla de fluidos. ¿Qué fluidos? Líquidos y gases. ¿Listo? Cuando se habla de sólidos, ¿y aquí qué pasó? Regálenme un minutico, chicos. Bueno, cuando se habla entonces, señores, de sólidos, entonces en el caso de los sólidos, nosotros normalmente nos referimos al concepto de esfuerzo. ¿Cierto? ¿Cómo así? A ver, esto es en términos generales. Chicos, de pronto, ¿está bien todo? Verán, si se va a internet o alguna cosa, inmediatamente me llaman al celular, ¿vale? Porque si no, yo me quedo hablando aquí solo y perdemos tiempo y toda la cosa. ¿Hasta aquí estamos bien? Si no. Sí, profe, ahí vamos bien. Vale. Sí, profe. Entonces, verán, ¿no? Sí, profe. ¿Cómo así? ¿Qué pasa aquí? Observen lo siguiente, señores. Vamos a explicarlo de dos maneras diferentes. La primera, tenemos nosotros ahí una viga, ¿cierto? Que se encuentra apoyada aquí en dos partes. ¿Cierto? Yo le hago una fuerza externa a la viga. ¿Qué será que pasa, chicos? Regálenme un minutico, perdónenme. Luis, hazme un favor, estoy en clase en este momento, ¿vale? Llámame a las 4, por favor. Tranquilo, tranquilo. Ya nos vemos. Bien, señores, entonces miren, observen. Yo aplico una fuerza externa. Ojo, fuerza externa. Fuerza externa. ¿Qué pasa aquí? Chicos, a ver, pasó algo aquí, no me deje escribir. Ya. Bien, entonces llego yo y analizo, ¿no es cierto? Le apliqué una fuerza externa, en este caso, a la viga, ¿no? La viga es todo esto. Entonces, por efecto, señores, de esa fuerza externa, internamente, señores, internamente, ¿cierto? Esta viga, señores, sufre unas consecuencias, digamos así. ¿Qué consecuencias? ¿Cierto? Que si yo tengo la posibilidad de mirar qué le está pasando dentro de la viga, se producen internamente algo que se conocen como unos esfuerzos. ¿Qué son los esfuerzos? Son pequeñas fuerzas, señores, pequeñas fuercitas aquí, ¿no? Que están dentro, ojo, dentro de este material y son de tipo transversal, como las que estoy dibujando, o también fuerzas de tipo normal, como estas que estoy dibujando aquí, ¿cierto? Eso, repito, como consecuencia de haberles aplicado una fuerza externa. ¿Listo? Entonces, ojo, para que vamos resumiendo, los esfuerzos, señores, se producen dentro de los materiales. ¿Listo? Ojo ahí, dentro de los materiales por efecto de fuerzas externas. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que si usted suspende la fuerza externa, ¿qué pasa con el esfuerzo interno? ¿Aló? No hay, profe. No hay, se elimina, se va, ¿cierto? Efectivamente, se produce el esfuerzo interno cada vez que usted aplica una fuerza externa. ¿Listo? Ojo con esos detallitos. Entonces, mire, el esfuerzo, ¿cierto? Se produce dentro de un material por efectos de una carga externa. Y entonces, como lo dije, vea, si yo amplío,
voy a hacer un zoom de toda esta partecita aquí, lo voy a hacer acá. Entonces, observen, yo llego aquí y al hacer el zoom encuentro más o menos, supongamos que la viga al partirla, ¿cierto? Al partirla por acá, vemos que tiene esta forma. Bien, entonces miren, internamente están estas fuercitas, miren. No es una sola fuerza, miren. No es una sola. ¿Cierto? Son varias fuercitas que aparecen acá, ¿no? Son delta de fuerzas, son las fuerzas pequeñas, ¿cierto? Pero que están presentes aquí, ¿no? En esta área, ¿cierto? ¿Ya? Y como son fuerzas sobre área, ojo, delta F sobre esta área que está aquí, entonces a esto nosotros le conocemos como tau o también le conocemos como sigma. Estos, me estoy adelantando, son conceptos que los va a ver usted mucho más adelante, de aquí a un año los va a ver, si usted sigue bien, en la materia que se llama mecánica de fluidos, ¿listo? De F sobre A. Profe, ¿cómo así? ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Que estas son las fuerzas tangenciales, es decir, estas fuerzas no son estas que estoy dibujando aquí, ¿cierto? Sino son estas fuerzas, miren. Son fuerzas, ¿cierto? Que se producen, ¿cierto? En el mismo sentido del área que usted está analizando, miren, ¿cierto? Son las fuerzas cortantes, ¿ya? Las fuerzas que se producen como cuando usted coge un cuchillo y parte el pan, ¿cierto? Son fuerzas de este tipo, miren, ¿ok? Mírenlas aquí, las que estoy dibujando aquí encima de la parte roja, ¿listo? Son fuerzas así. El área es la misma, porque es sobre esta área que estamos trabajando. Y acá, cuando hablo de sigma, estoy hablando de esfuerzos normales. Cuando hablo de esfuerzos normales, son fuerzas perpendiculares. Mírenla aquí. Voy a dibujarla aquí también de azul encima. Estas fuercitas, miren, estas son fuerzas perpendiculares al área en cuestión. ¿Cómo así perpendiculares? Pues que están formando 90 grados, mírenla aquí. Si quiere, aquí, mírenla, aquí hay una fuercita, ¿cierto? Esta fuercita con respecto al área me forma 90 grados, mírenlo aquí. ¿Listo? Entonces, a esas fuerzas cuando forman 90 grados se las llama fuerzas normales, ¿cierto? Con respecto al área, y se las calcula, si vamos a calcular el esfuerzo producido por esas fuerzas, pues se le da el nombre que recibe ese esfuerzo es esfuerzo normal, ¿cierto? Y se lo representa con la letra griega sigma, y los esfuerzos cortantes, como el caso de ahora que estamos viendo nosotros, el esfuerzo producido por los fluidos, son esfuerzos cortantes y se lo representa con la letra griega tau, ¿cierto? Tau y esta letra que se conoce como sigma, ¿cierto? Aquí, sigma. Esto creo que es así, esta partecita, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Bien, señores, ¿ahí cómo vamos? ¿Aló? Bien, profe. Bien, profe. ¿Sí? Sí, profe, vamos bien. Vale, me alegra mucho. Ok, listos. Profe, Bien, una cosita. señor. O sea que lo que se denomina como sigma en los sólidos vendría a ser lo mismo que presión en los líquidos y gases, ¿cierto? O sea, Bueno, no, espérame. No, espérame, hasta ahí solamente por la hemos idea, visto. digo. Bueno, sí. Estamos viendo simplemente el inicio, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Esta es una diferencia, ¿no? El esfuerzo siempre se presenta internamente en los materiales. Ahora verán, vamos a hacer otra cosa. Observen lo siguiente, ¿no? Vamos a analizar, por ejemplo, qué pasa dentro de una olla a presión. ¿Cierto? Ay, perdón. ¿Qué pasa dentro de una olla a presión? ¿Cierto? Entonces, mire, tenemos la olla a presión. Ok, dentro de la olla a presión tenemos agüita. Ya saben que está esto tapado, ¿no es cierto? Entonces, aquí dentro de esta olla a presión tenemos, por ejemplo, un fluido, ¿no? Supóngase que es agua, ¿cierto? El cual está hirviendo, pero recuerden que la olla está tapada. Entonces, ¿qué pasa, señores? Miren. Vamos a hacer grande este dibujito. ¿Listo? Ahí. Entonces, observen. Este fluido que está aquí, esta agua, ¿cierto? Lo que está haciendo, señores, es
unas fuerzas, cuando empieza a hervir, se empieza a presionar, ¿sí o no? Y al presionarse, empieza a hacerle fuerza, miren, la fuerza externa, ¿a quién? A estas paredes que están aquí de color azul, que aquí lo estoy representando pues con rojo, ¿no es cierto? Entonces, mire, está haciendo fuerzas así, ¿vale? Mire, este fluido, ¿vale? Está haciendo fuerzas así, ¿vale? ¿Sí o no? Mírela, ¿sí? Entonces, miren, señores, esta fuerza que le está haciendo el fluido, llámese líquido o gas, porque aquí también hay gas, ¿cierto? ¿No? Esas fuerzas que se le está haciendo, mire, perpendiculares a esta superficie, ¿no? Y se les está haciendo así, ¿verdad? Por unidad de área, mírenla, por unidad de área, ¿cierto? A eso se le llama presión, véala. Presión, que es esa fuerza, ¿cierto? Analizada por cada unidad de área, ¿cierto? También son pequeñas cantidades de fuerza sobre pequeñas áreas el análisis que se hace, ¿cierto? Y a eso se le llama presión. ¿Estamos de acuerdo? Pero no entiendo todavía la diferencia. Observe, miren, ¿cuál es la diferencia? Mire, que aquí es el fluido que está aquí, el que le está haciendo una carga a esta pared de la olla a presión, ¿sí o no? Le está haciendo una carga, una fuerza, ¿sí o no? Y entonces, esto, señores, vendría a representarnos a nosotros, permítanme a ver aquí, bueno, hagámoslo aquí para no tener que movernos tanto. Entonces, mire, esta fuercita que estoy dibujando aquí, cada una de esas fuercitas, señores, vendría a representar en el ejemplo de la viga, ¿cierto? La carga externa, ¿cierto? Esta de aquí viene a ser la carga externa, mire, de la viga, ¿ya? Y entonces, observe, mire, por efectos de esta carga externa, aquí en el material, dentro de este material, se presentan los esfuerzos, ¿cierto? Que yo ya expliqué por acá abajo, ¿cierto? Por efecto de esta fuerza, ¿cierto? Cuando la analizo, ¿no? Por pequeñas áreas, eso se llama presión, y por efecto, entonces, de esa presión que hay dentro de esta olla a presión, el material, ¿cierto? Internamente se está esforzando, ¿no? Y si usted no tiene cuidado y le coloca mucha presión, ¿que cuándo se puede dar eso? Cuando la llena más de lo que dice el fabricante de la olla, entonces esto puede romperse, el esfuerzo se vuelve tan grande aquí que se pasa de los límites para los cuales está diseñada esa olla a presión y esto se rompe, muchachos, y eso es una bomba, ¿listo? Ojo con eso, dependiendo de cómo se rompa, esto es una bomba, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues, repito, entonces por medio de esos esfuerzos aquí se presentan unas fuerzas horizontales, unas fuerzas verticales, ¿ya? Cada una de estas me lleva a mí a dos tipos de esfuerzos, esfuerzos normales y esfuerzos tangenciales, tau y signo. ¿Sí? ¿Más o menos, chicos? Sí, profe, muchas gracias. Vale, verán, una cosita importante. Entonces, repitamos otros detallitos, ¿vale? Recuerden, cuando se habla de esfuerzo siempre hablamos es dentro de un material, analizamos es en la parte interna, es como si nos metiéramos, ¿cierto? Nos metemos ahí dentro del material y vemos qué le está pasando cuando a ese material se lo somete, cargas externas. ¿Listo? Eso es lo que pasa. Entonces, internamente lo que le está pasando se lo estudia con el concepto de esfuerzo, ¿ya? Y externamente, cuando usted aplica una carga, ¿cierto? Bien sea, en este caso, mire, interna, producida por los fluidos que están dentro de esta olla a presión, o externamente, supongamos, pues también aquí que yo le estoy aplicando otra carga, pero si la analizo, por unidad de área, a esto le llamamos esfuerzo. ¿Listo? Perdón, le llamamos presión, cuando son cargas externas. Otro ejemplo. Miremos lo siguiente. Vamos a suponer, vamos a mirar, por ejemplo, otro análisis, otros elementos que se utilizan en la práctica, ¿no? Aquí habíamos dicho, señores, de que cuando se habla de presión, generalmente es cuando usted se refiere a líquidos y a gases. Y cuando se habla de esfuerzos, es porque usted está refiriendo a sólidos. Sin embargo, el concepto de presión va más allá, ¿cierto?
va más allá. ¿Cómo así? No sé si a ustedes les expliqué esto, ¿no? Imagínense un tejado, ¿cierto? Mira aquí mi tejado. Vamos a suponer ahí, algo hecho así de rapidez. ¿Ok? Entonces, ese tejado, para subirse ese tejado, señores, una persona tiene dos opciones. ¿Cuáles son? La primera, llegar y ¿cierto? Subirse parado. Dos, subirse, ¿cómo es? Gateando, ¿cierto? Hago una pregunta aquí. Está aquí en la posición A y está en la posición B. ¿En cuál de las dos posiciones el tipo hace menos presión sobre el tejado? En la B. Peligroso. La B. En la B. ¿Y cuál es la razón para eso? Porque el peso se distribuye entre los apoyos. Fuerza sobre área. Entonces, mire, usted lo está diciendo, ¿cierto? Mírelo ahí. Entonces, observemos aquí este detallito, mire. ¿Cómo es la presión respecto al área? ¿Cierto? ¿Cómo es esta presión respecto al área? Mire, si este denominador es grande, si hay una gran área, esta presión va a ser pequeña, ¿cierto? Eso nos lo enseña la matemática, ¿listo? Si el denominador es grande, este resultado va a ser pequeño. Viceversa, si el denominador es pequeño, este resultado va a ser grande. En otras palabras, físicamente ya, si esta área es grande, ¿cómo la hacemos grande? Pues hombre, mire, si nos ponemos en 4, mire, ella implica que el peso, ¿cierto? El peso que está representado aquí con este vector, con esta línea, ¿cierto? Se distribuye en 1, en 2, en 3 y en 4 partes. En ese sentido, un peso de 200 newton, ¿cierto? En 4, pues le correspondería a cada parte de 50 newton, ¿cierto? 50 newton que van a ir aquí, aquí 50, 50 y 50, miren. Bueno, esto así teóricamente, ¿listo? ¿Qué pasa en el caso de acá? Pues que mire, los 200 newton solamente se van a distribuir en dos partes, que son esta y esta. Entonces, más o menos sería de 100 newton aquí y 100 newton aquí, miren. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ¿cuál tendría más peligro de que se accidentara, ¿cierto? Si tuviéramos que hacer el experimento y esto es una teja vieja, pues hombre, el A, ¿cierto? El A, ¿por qué? Porque le está haciendo mayor presión. ¿Cómo así? O sea, todo esto, mire el área de contacto, miren el área de contacto. Entonces, pues como las áreas de contacto son pequeñas, pues hombre, va a haber mayor presión, ¿cierto? En este caso de aquí, porque es mayor la fuerza sobre unas áreas pequeñas de contacto. ¿Ok? Entonces, volviendo al cuento y más bien haciendo un resumen, decimos que el concepto de esfuerzo se limita específicamente a la parte interna, ¿listo?, de los materiales. Y el concepto de presión se hace referencia o se lo usa mucho cuando se habla de líquidos, cuando se habla de gases y cuando se habla de sólidos, pero siempre externo, fuera al sólido, fuera, no dentro del sólido. ¿Listo? Entonces, mire, por efecto aquí de la misma presión que le está haciendo este señor A este tejado que está aquí, ¿cierto? Entonces se va a presentar un esfuerzo interno, es decir, dentro de este material, ¿ok? Le está pasando algo. Pues aquí se lo está sometiendo a esfuerzos grandísimos, que son los que van a dar como causa, ¿cierto?, el rompimiento de esta teja en alguna parte, ¿ya? Y un posible accidente. No sé si está claro para ustedes o no, señores. Profe, esa diferencia. A mí se me fue el internet, qué pena. O sea, internamente es el esfuerzo, ¿cierto? Y externamente es la presión. Efectivamente, no es más, ¿ya? La presión se la habla en líquidos, en gases y en sólidos, pero normalmente, o sea, en términos generales, donde más se la utiliza es cuando se habla de líquidos y cuando se habla de gases, ¿listo?
Pero la única, en física ya, en la realidad, la diferencia que existe entre esos dos conceptos es que cuando usted habla de esfuerzos es porque está analizando internamente el material. ¿Qué le está pasando cuando está sometido a fuerzas externas? ¿Listo? Mientras que cuando se habla de presión, siempre se habla de fuerzas externas actuando sobre un cuerpo, ¿cierto? No nos interesa ya la parte interna como tal, ¿cierto? No me interesa eso, sino simplemente la aplicación de fuerzas externas, ¿no? Sobre las áreas en cuestión, pero desde el punto de vista externo. Sí, ahí sí, más o menos. Sí, profe, gracias. Sí, bueno, ¿los demás están bien, muchachos? ¿Sí les está quedando claro? Sí, profe. Sí, profe, está claro. Sí, Bueno, profe. listo. Vale. Bien, entonces, sigamos, señores. Sigamos ahorita, vamos a hacer unos ejercicios, muchachos, relacionados con la parte de viscosidad. Porfa, pónganme mucha atención. Voy a pasar a otra hoja. Díganme, señores, si aquí ustedes están viendo la hoja que yo pasé, que se llama Nueva Sección 4. Es una hoja vacía. Sí, profe. Sí, profe. Está bueno, ¿verdad? Porque no necesito Sí, profe. salirme para indicarles. Qué bien, hombre. Me gustó este. Mejor así. Bien, señores, entonces vamos a hacer un ejercicio. Pondrán mucha atención. ¿Ya? Permítanme un momentico, voy a pasar un material a esa hojita. Un momentico. Listo. Listo. Ahí está. Vamos a hacer esto más pequeño. Ahí. ¿Están mirando un problema que acabo de colocar, chicos? Está ahí, Profe. profe, pero no se lo alcanza a detallar bonito. Ahí. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, listos, muchachos. Creo que ahí ya vamos mejorando en el uso de estas tecnologías. Muy bien. Entonces, verá, pondrán atención aquí, señores, me colaboran ustedes, como siempre, pues con las calculadoras, ¿cierto? Y pilas, señores, que de este tema seguro sale un ejercicio para el parcial. Entonces, pongan mucha atención, ¿cierto? Y ya les colocaré un taller para que lo vayan desarrollando. Entonces dice, mire, en la figura 1.4, en este caso la figura 1.4 hace referencia a esto que está aquí. Dice, un eje lubricado. Por favor, aquí hay palabras que son como técnicas. Si de pronto ustedes no manejan, me dicen, profe, ¿qué es un eje? Bueno, primero que todo, un eje simplemente es un cilindro, una barra circular. ¿Listo? A eso se le llama eje. También sinónimos de esto, para de pronto, si llegan a encontrar, es lo mismo que decir árbol, ¿cierto? Eje o árbol. Esta parte aquí estaba como feo. Esto, eje o árbol. ¿Cierto? Eje o árbol, ¿no? También se le dice flecha. Son sinónimos, ¿listo? Eje, árbol o flecha. Bueno, entonces dice, en la siguiente figura, un eje lubricado rota dentro de una camisa. La camisa, señores, es este otro cilindro, miren, ¿cierto? Este otro cilindro, ¿cierto? Se le conoce, pues, como camisa o como cilindro, también se le conoce. Entonces dice que este eje está rotando, aquí vemos la flechita que me está indicando que está flotando, ¿listo? Dentro de esta camisa que está acá, y está rotando con una velocidad angular. La velocidad angular se la representa con la letra W de 1200 RPM. ¿Listo? ¿Qué significa RPM, señores? Revoluciones por minuto. Revoluciones por minuto. Cuando uno habla textualmente, dice revoluciones por minuto, pero en la realidad, señores, coloquemos esta notica, ¿cierto? RPM, ¿cierto? Es revoluciones sobre, ojo, sobre minuto. Esto es en la realidad, sino que cuando uno habla, pues siempre se ha acostumbrado, digamos, a utilizar estas letras, ¿no? RPM, revoluciones por, ¿cómo así por?
si eso es una velocidad, ¿cierto? Entonces, es importante hacer la claridad. Incluso usted en el carro, cuando mira unos relojes que aparecen delante del volante, ahí mira, por ejemplo, en el velocímetro, aparece ahí RPM, ¿cierto? Entonces, es bueno que ustedes sepan de dónde viene eso. Entonces, simplemente es una contracción que ya por el uso se la ha ido dejando, ¿no? Pero es importante saber qué significa. Entonces, RPM es revoluciones sobre minuto. ¿Listo? Ojo con eso. Bueno. Entonces, dice, la luz delta, ¿qué es la luz? La luz, señores, simplemente son palabras ya técnicas, ¿cierto? Es el vacío, el espacio, la separación que existe entre la camisa, muchachos, es decir, entre este pedacito y este pedacito de aquí. A este pedacito que está aquí, señores, se le conoce como la luz, ¿cierto? O el espacio vacío. Entonces dice, ese espacio con respecto al radio aéreo, miren el radio aéreo aquí, ¿no? Hagámoslo más grandecito, ahí para que lo miren mejor. ¿Listo? Ahí. Entonces dice, es pequeña esta luz, mire, este espacio que está aquí dice que es muy pequeño, ¿no? En comparación con este radio que está aquí, ¿cierto? Y dice, pregunta, ¿cuáles son los requerimientos de potencia para rotar el eje? En otras palabras, lo que me está preguntando aquí es que ¿cuál es la potencia? Miren, señores, para diferenciar la potencia de la presión, la potencia yo la represento con P. ¿Listo? Por favor, diferente a la presión. ¿Listo? La potencia la represento aquí con doble palito, ¿cierto? Que es diferente a P de presión. Entonces, coloquémosla aquí, ¿no? Esto es potencia. Y esto es presión. ¿Listo? Ojo con eso. Entonces, la pregunta que me está haciendo el problema es que encontremos cuál es la potencia. Voy a colocar aquí otra vez esos datos, muchachos. A ver. Aquí. Entonces, miremos qué datos tengo. Primero, tengo que la velocidad angular es de 1200 RPM. Tengo que el radio del eje es de 2 centímetros. También tengo que la longitud L, miren aquí, ¿cierto? L, la longitud de esa camisa es de 6 centímetros, que la luz o el espacio que hay entre el eje y la parte interna de la camisa, ¿cierto? Es de, ¿cuánto es? ¿No me la están dando? Ah, sí, es de 0.1 milímetro. ¿Cierto? ¿Qué significaba esa variable? Delta es el espacio que hay aquí. Míralo aquí. Es este espacio que hay aquí. La distancia que hay desde aquí hasta aquí. ¿Cierto? Este espacio. Gracias. Listo, esto es. Ok. Bien. ¿Qué más me están diciendo? Ah, que hay una viscosidad ahí de 0.2 newton por segundo sobre metro cuadrado. ¿Ok? Entonces me están pidiendo, estos son los datos, y cuáles son las incógnitas, o cuál es la incógnita. Pues la incógnita es encontrar la potencia para poder girar este eje, señores, mírenlo, para poderlo girar, ¿cierto? Así como le está pidiendo el autor del problema. ¿Cuál es la potencia para girar? Entonces, debemos encontrar aquí, ojo, señores, que aquí necesito toda la concentración de ustedes, ¿vale? Pilas aquí. Aquí hay cosas que yo no les he enseñado y que no debería enseñarles. Se supone que ya usted las debe manejar, ¿no? De física 1, de física 2, incluso de bachillerato. Sin embargo, pues aquí las vamos a retomar, ¿no? Entonces, la primera pregunta que yo les hago, muchachos, ¿cómo se calcula la potencia? ¿Cuál es la fórmula para calcular potencia?
Fuerza sobre área. Potencia, ojo, potencia. Perdón, profesor. Tranquilo. ¿Cómo se calcula la potencia? ¿Quién me dice? Trabajo sobre tiempo. Sobre tiempo. Trabajo sobre tiempo. Muy bien. Esa es una fórmula. Muy bien. Entonces aquí empiezo a hacer unos resúmenes, señores, para que ustedes no vayan a quedarse así en el aire. ¿Listo? Entonces observen lo siguiente. Volvemos otra vez, señores, con los cuenticos. Verán, si yo soy muy básico, me dicen y yo dejo esto y les explico solamente lo que tengo que explicarles y ya, ¿no? Porfa, eso sí, les pido el favor, sí. Estoy siendo muy elemental aquí, me dicen, no, profe, vea, es que eso es obvio, eso ya, profe, ya, siga. Entonces me dicen, por favor, ¿vale? Entonces, cuando usted llega y arrastra este bloque, ¿cierto?, de esta posición a esta otra posición, miremosla aquí, a esta otra posición, ¿cierto? Entonces, observen ustedes que para arrastrarlo, él se desplazó, ¿cierto? Mire, una distancia de, ¿sí o no? Se desplazó esa distancia, ¿no? Entonces, físicamente, señores, al producto de la fuerza por esa distancia, señores, se le conoce como trabajo. ¿Sí o no? Eso ya lo habíamos visto en algún momento. Creo que ya lo había explicado yo, pero igual ustedes ya lo conocían. Eso se conoce como trabajo. Ah, claro, yo lo expliqué en la prensa hidráulica. Ahora, ¿qué pasa? Si usted tiene la posibilidad, señores, ¿no?, y ese trabajo, ¿ya?, llega y lo contabiliza en tiempo, dice, a ver, cuántos segundos o cuántos minutos, lo que sea, tardó en ir este bloque desde aquí hasta aquí, ¿cierto? Entonces, divide esto entre tiempo, ¿cierto? Y a este concepto, señores, ya no se le llama trabajo, sino que se le llama potencia, ¿cierto? Potencia. Y una forma de representar la potencia es W con puntico arriba, que es lo mismo, miren, ¿cierto?, que decir esto, miren, ¿cierto? ¿Qué es distancia sobre tiempo, chicos? ¿Qué es eso? Velocidad, ¿cierto? Sí, coménteme. ¿Hay una pregunta? No, profe. Ah, vale. Listos. Entonces, miren, señores, a esto se le conoce como trabajo, al producto de la fuerza por la velocidad. Pero ojo, ¿qué tipo de trabajo es? Si se dan cuenta, aquí el cuerpo se está desplazando linealmente. Entonces, este es un trabajo que se lo utiliza para cuando usted está haciendo trabajos en línea recta, trabajos lineales. ¿Listo? Pero en nuestro caso, mire, en este ejemplo, si observa usted, aquí lo que se busca es encontrar el trabajo y a la vez pues la potencia para rotar este ejecito que está aquí, mire, para rotarlo, nuevamente, para rotarlo. Entonces, como es para rotarlo, simplemente lo mismo que usted sabe aplicar a nivel lineal, conviértalo a nivel rotacional. ¿Pero qué cambia? Cambian son las variables. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a manejar la potencia, no con W punto, sino aquí con este. Eso es lo de menos, ¿cierto? Pero para hacer la diferencia. Entonces, manejémosla así. Pero entonces, mire, aquí cuando un cuerpo está rotando, ya no nos interesa en sí la fuerza como tal, sino nos interesa otro valor muy parecido, pero que cuando se habla de elementos que están rotando se llama torque, ¿cierto? Torque. Ahora miramos qué es el torque. Y ya no se habla aquí de velocidad lineal, sino que en vez de esta velocidad lineal, nosotros hablamos es de velocidad angular, que la estoy representando con esta W. Velocidad, no es W, es omega, ¿cierto? Y esto se lo haces así, la verdad. ¿Listo? Así. Esto es omega, la velocidad angular. ¿Ok? Entonces, ojo, la velocidad angular, pues hace referencia al ángulo que recorre
o que gira este eje por unidad de tiempo, ¿cierto? Ángulo de giro por unidad de tiempo, eso se conoce como omega. ¿Y qué es el T? Torque. Que esto es tema de estática, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante. Pero aquí nos adelantamos. ¿Qué es torque? Es el producto, vea, si yo tengo, por ejemplo, aquí, ¿cierto? Un ejecito así, ¿no? Tengo este ejecito, ¿no? Y llego, por ejemplo, con una llave, no sé si han visto a los mecánicos ahí, ¿cierto? Llega usted y aquí, para hacer girar este eje, aplico una fuercita aquí, mire, ¿sí o no? Una fuerza. ¿A qué distancia está esa fuerza? A una distancia de, mire. Pilas aquí, señores, no se me van a confundir. Mire, estoy utilizando F, véala aquí, F, estoy utilizando D, aquí también D, pero es bien diferente, ¿cierto? Esta D y esta fuerza son bien diferentes a las que están acá, ¿cierto? Ojo con eso. Entonces, miren, al producto, ¿no? De esta fuerza, señores, por esta distancia, cuando estos hacen girar a este ejecito de aquí, a eso se le conoce como torque. Fuerza por distancia se le conoce como torque, ¿cierto? Es la fuerza que se requiere para hacer girar a este ejecito, ¿cierto? A una distancia determinada. Coménteme. Siga. Eso también sé como que le digo, profe, pero ahí no sería también lo del coseno, el ángulo que se forma entre la fuerza y la distancia. Eso sí, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. La dirección sí. de la fuerza y la distancia. Sí, claro que sí. Digamos que esto ya es el resumen de eso que usted me está diciendo. O sea, de lo que usted me está diciendo se llega a esto, ¿cierto? A esto, que ya es la culminación este es el resultado de lo que usted me está diciendo, ¿cierto? Esta D ya contempla ese seno, ese coseno que usted me está comentando. Como le digo, ahorita no se vaya a asustar, no se vaya a preocupar, eso lo vamos a ver bien en estática más adelante, ¿listo? Todavía nos falta, pues recién estamos comenzando, pero eso lo vamos a ver nosotros en estática, ¿listo? ¿De dónde viene este D? Pero efectivamente tiene razón usted, eso tiene que ver con ese angulito, ¿vale? Entonces, pero no se preocupe por eso. Bien, Profe. señores. ¿Sí? Esto que es sigma, creo que delta, ¿qué viene siendo? ¿Cuál, perdón? Es que no sé si es delta o qué es el que vale 0.1 milímetros. Ah, esto es delta. Ajá. Ajá. Este delta, como le digo, es la separación que hay entre el eje, mire, entre este pedacito de aquí y este pedacito de aquí. ¿Sí está viendo ahí la separación? ¿Qué hay en medio de esas dos cositas? Por si acaso, ¿qué hay? Aquí hay un aceite. Hay aceite. Le voy a dibujar acá, a ver, no sé si de pronto en el dibujo que voy a hacerlo, de pronto es más claro, no sé. Miremoslo a ver. Entonces, miremos si de pronto así se aclara más. Entonces, observemos aquí un detallito. Lo que hay en medio de este elemento, miren, esto es, a ver, espérenme, coloquémosle nombres a esto. Esto es un eje. Esto es lo que le llaman aquí una camisa. ¿Cierto? Y entonces lo que hay en medio de estos dos es un espacio vacío por el cual, es un espacio por el cual está circulando, voy a tocar con este, está circulando, perdón, qué pena, es que no se me está saliendo esto aquí. Entonces, miren, está circulando un fluido llamado aceite, por ejemplo, mírenlo aquí. ¿Sí se da cuenta? Aceite. Entonces, este espacio, señores, que estoy dibujándolo aquí, me tocó hacerlo.
este espacio que está aquí, señores, es lo que se conoce como delta, donde está el aceite, ¿cierto? Esto de aquí es el delta, ¿cierto? Donde está el aceite. Es la separación que existe entre la camisa y el eje, este de aquí. ¿Sí está claro, compañerita? Sí, profe, gracias. Vale. Bueno, entonces, señores, miren que nos estamos metiendo con conceptos que yo se supone que no debería explicarlos, pero no me importa. O sea, repito, a mí lo que me interesa es que ustedes tengan claro esto para poder enfrentarnos a los problemas, porque si no, pues vamos a tener problemas más adelante, ¿no? Entonces, miren, la idea es esta, ¿no? Esto se llama torque al producto de esta fuerza. Qué pena. Una Una pregunta. Ajá. Es que no entiendo muy bien lo que significa la delta. ¿Esta delta de aquí? ¿Este? Sí, profe. O sea, es Vale. el espacio, pero ¿Ah? no entiendo cuál espacio. O sea, sé que es un espacio, pero no entiendo cuál. Verano. A ver, espéreme. A ver. Pero vamos a buscar las maneras como sea para que me entiendan esa parte. Espéreme. Si usted se da cuenta, ajá, espéreme. Regáleme un minutico. Voy a buscar la posibilidad. Espéreme. Papi, préstame un tubito. Préstame un tubito. ¿Qué? ¿Me prestas un tubito, vale? ¿Un tubo? Sí. Venga. Espérenme. Ver. Espérenme. ¿Dónde está? ¿Vale? Gracias. Bueno, mi vida. Vale. A ver, no sé si observan ustedes lo que tengo aquí en la mano. ¿Sí observan, señores? Sí, profe. Sí. Vean, entonces observen, chicos, aquí. Miren. Si se dan cuenta, entre esta vela, ¿cierto? Y este cilindro, ¿no? Esto es lo que se llamaría el eje, ¿no? La vela sería el eje y esto es lo que se llamaría una camisa. ¿Bien? Entonces, mire, cuando yo coloco esto aquí, hay un espacio en medio de los dos, ¿sí o no? ¿Sí lo observan aquí? Sí, hay un espacio aquí, miren. A ese espacio, señores, de separación que hay entre la camisa y el eje es lo que se conoce como delta. Eso es todo. ¿Aló? Ahora, ¿qué pasa? Que en medio de ese espacio, señores, ¿ya? Debe colocarse un fluido, generalmente un aceite. ¿Cuál es el objetivo de ese fluido? Que me permita facilitar la rotación, ¿cierto?, de este eje en esta camisa que va a estar quieta. Repito, la camisa es esta, esto va a estar quieta y este eje va a rotar. Entonces, para que se facilite, para que no haya tanta fricción, yo coloco aquí un aceite. Lleno esto de aceite, lo meto aquí, ¿cierto? Y entonces hago que esto rote de una manera fácil, entre comillas fácil. ¿Listo? Entonces, a ese espacio que vemos aquí, donde está el aceite, lo que se conoce como delta. Sí, yo creo que ahí sí, ¿no? Vale. Ok. Sí, profe. Entonces, eso, chicos, no se van a quedar con preguntas así, les parezca que de pronto son muy, que se llaman muy sencillas o
O qué vergüenza, no, por favor, muchachos, para eso estamos, ¿vale? Y aprovechemos ahorita pues estos recursos y pues eso, en la casa es fácil, señores, porque aquí uno puede ya, mire lo que dice, venir y buscar cosas es más fácil, mientras que en la universidad, estando allá, sí nos toca o gráficos y no hay nada más que hacer. Si no, pues aquí por lo menos hasta internet se puede buscar. ¿Listos? Bien. ¿En qué íbamos? Bueno, entonces ya tenemos el concepto de qué es torque, ¿no? Torque también se lo conoce como momento torsor, se llama torque o momento torsor, ¿cierto? Momento torsor. Normalmente el nombre que normalmente se le da es torque. Si uno quiere ser más estético para hablar, no dice torque, sino torca, ¿listo? Busquen ustedes en el librito de física y se dan cuenta. Torca, ¿listo? Eso viene como del portugués, algo así. Coménteme. ¿Esa es otra definición de potencia? ¿Cuál? O sea, la fórmula que está ahí, de torque Sí, señor. por W. Exacto, eso. Entonces, verá, ¿no? Verá. Muy bien, eso, muchachos, verá. Entonces, vea, cuando usted quiera calcular la potencia de un cuerpo que se esté desplazando linealmente, como es... Perdón. Espérame un ratico. Cuando usted quiera calcular la potencia de un cuerpo que se esté desplazando linealmente, entonces utiliza esta fórmula, mire. Potencia es igual a ¿qué? A fuerza lineal por velocidad lineal. Pero cuando quiera calcular la potencia de un cuerpo que esté rotando, ¿cierto? Ya no utiliza esta formulita de acá arriba, ¿cierto? Sino que utiliza esta formulita de aquí. Potencia es igual a ¿qué? A torque por velocidad angular. Si se da cuenta, mire, son variables símiles, ¿cierto? Pero en sus propios contextos. Esta fuerza es cuando es un desplazamiento lineal, ¿cierto? Es aplicación lineal, ¿cierto? Aquí, cuando hablamos de un cuerpo que está rotando, ya no es fuerza, sino torque. Y aquí se utiliza, mire, velocidad lineal, ¿cierto? En cambio, acá se utiliza velocidad rotacional o angular, propiamente dicho. Coménteme, compañerita. Profe, yo tengo una duda. Es que como usted dice que la potencia es igual al torque, digamos, en un ejemplo, si yo digo que un vehículo... No es igual al torque, señorita. No. A torque por velocidad. A torque por velocidad. Ah, ya, porque me estaba confundiendo, porque si yo digo en un vehículo, me dice, tiene 400 caballos de fuerza. Eso lo tomo como la potencia. ¿Y el torque cuál vendría a ser ahí? No, eso. El torque es, verá, ¿no? Volvamos otra vez aquí. Cuando una cosa es potencia, otra cosa es trabajo, ¿cierto? Entonces, mire, son varios conceptos que van intrínsecamente relacionados, ¿no? Van bastante relacionados. Entonces, mire, cuando hablamos, por ejemplo, de potencia, estamos diciendo, ¿cierto?, que la potencia es el producto del trabajo, ¿cierto? Ojo, trabajo hecho por unidad de tiempo, ¿cierto? ¿Listo? Este es el concepto general de potencia. ¿Listo? Potencia es trabajo hecho por unidad de tiempo. Entonces, cuando se habla de un cuerpo que está desplazándose en línea recta, entonces usted lo que hace es hablar de que el trabajo es, ojo, el trabajo es la fuerza, ojo, por la distancia, ¿listo? Eso es trabajo. Si hablamos de un cuerpo que se encuentre rotando, el trabajo, ¿cierto?, es el producto del torque, ¿cierto?, por el ángulo que está girando, ¿cierto? Esto sería para un cuerpo que esté rotando, ¿listo? Ojo, aquí esto es si está rotando. Esto es si es lineal. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿qué pasa? Mire, si usted este trabajo lo contabiliza,
en tiempo, usted dice, ah, bueno, ¿y en cuánto tiempo tardó en hacer este trabajo? ¿Cuánto tiempo? Ah, bueno, entonces aquí ya le colocamos el tiempo. Cuando usted le adiciona el tiempo a esto, ya esto deja de llamarse trabajo y pasa a llamarse potencia. ¿Cierto? Potencia. Lo mismo acá, mire, llega usted, en vez de trabajar con el torque por ángulo, si usted llega y quiere saber este trabajo en cuánto tiempo lo hizo para mirar qué tan eficiente fue, una cosa es que haga el trabajo, pero otra es mirar su eficiencia. Entonces dice, a ver, en realidad sí fue merecedor, por ejemplo, vale la pena que haya hecho ese trabajo. Entonces llega usted y contabiliza, pone, por ejemplo, 2 cuerpos, ¿cierto? Hacer el mismo trabajo. Para compararlos, los divide entre el tiempo. Y entonces cuando usted divide esto entre tiempo, tiene que dividir también el trabajo entre tiempo, y a esto ya no se le llama trabajo simplemente, sino que se le llama potencia. ¿Listo? Potencia. Mire, potencia. ¿Listo? Entonces, aquí, mire, esto que vemos aquí se lo puede ver de otra manera más sencilla. Entonces es fuerza por el resultado que sale aquí, que es fuerza por velocidad, miren, ¿cierto? Acá lo mismo, miren, este ángulo, mírelo, por unidad de tiempo, esto se le conoce como velocidad angular. Entonces es más fácil mirar esto como el producto del torque, mírelo aquí, ¿cierto? Por la velocidad angular que está aquí. ¿Listo? Esa es como la situación. Una cosa es el trabajo, en donde usted no tiene en cuenta el tiempo. Y otra cosa, pues es cuando usted ya considera el tiempo, entonces eso ya deja de llamarse trabajo y se convierte en potencia. ¿Listo? Eso es como una medida para mirar qué tan eficiente es la realización de un determinado trabajo. ¿Sí? Una preguntita. ¿La W con una bolita arriba significa potencia? ¿Perdón? ¿Qué significa la W con una bolita arriba, profe? En la primera fórmula, después del gráfico. ¿Esta? ¿Esta, Luisa? No, estoy mirando, profe. Sí, Lucy es potencia. La W con el puntico arriba. Sí, eso es potencia. ¿Listo? Eso es potencia. ¿Ok? Eso es una simbología que a ustedes ahorita me imagino que les están enseñando, si están viendo cálculo diferencial. Eso es una notación, se llama, creo que es la notación de, no sé si de Newton o de Leibniz, ¿cierto? Cada vez que usted divida una variable cualquiera, la que sea, por ejemplo, f, entre tiempo, cualquier cosa que usted divide entre tiempo, la puede anotar simplemente con un puntico acá arriba, ¿listo? Pero bueno, eso no es cosa del otro mundo ahí. ¿Listo? Bueno, listo, ¿no? Entonces, más o menos, Sandrita. Sandra. ¿Cómo dice? Sí, profe. Ah, vale. Listo, pues. Entonces, sigamos. Entonces, mire, vamos con nuestro... Siga, coménteme. Qué pena es que yo ahorita tengo otra clase, entonces para pedirle el permiso de desconectarme. No se preocupe, ya acabamos. Mire, vea, estamos en este cuento y a mí también se me pasa. Hemos acabado clase, ¿no es cierto? Sí, a las 3. Sí, Listo, pero... chicos, entonces mañana continuamos. Mañana no, ¿dentro de qué? Para el próximo lunes, ¿no? Continuamos con este ejercicio, por favor, me recuerdan, ¿vale? ¿Dónde quedamos? ¿Listo? Y continuamos con esto, ¿vale? Listo, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Voy a tratar... Hasta luego, gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, Gracias, profe. Bueno, profe. bueno, que estén bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, Bueno, chao. profe. Bien. Hasta luego. Gracias, profe. Bueno, que le vaya bien. Ya nos vemos más tarde. Listo, para estática, ¿no? Estática. Listo, profe. Que esté bien. Ya nos vemos. Bueno, cuídense. Bueno, lo mismo. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Gracias, profe.